Dicen que lo que estás a punto de escuchar le ocurrió a alguien como tú, alguien que pensó que su vida era normal, hasta que una noche, solo una, lo cambió todo. No es una leyenda urbana, no es una historia inventada, esto fue real. Hoy en Pesadillas Reales te cuento la historia de Javier. El viejo motor de la camioneta tosió un par de veces antes de rugir de nuevo, tragándose la última bocanada de aire fresco de la tarde. Mi esposa, Elena, dormitaba con la cabeza apoyada en la ventanilla, mientras que Mateo, nuestro hijo mayor de 8 años, jugaba en silencio con su inseparable coche de carreras en el asiento trasero. Sofía, con sus dulces 5 años, ya estaba rendida, su pequeño cuerpo acurrucado junto a su hermano. La luz dorada del sol, filtrándose entre los árboles, pintaba el interior de la camioneta con tonos cálidos, una tranquilidad que pronto se desvanecería. Habíamos decidido tomar una ruta menos transitada para acortar camino a la costa, un atajo que prometía paisajes pintorescos y menos tráfico. Un error garrafal, lo sé ahora con la claridad helada del terror que aún me cala los huesos. La carretera se había convertido en un sendero angosto y sinuoso, apenas un hilo de asfalto serpenteando entre una vegetación espesa y amenazante. Los árboles, altos y retorcidos, se alzaban a ambos lados como espectros vigilantes, sus ramas entrelazadas formando un túnel oscuro y opresivo. El sol, ya ocultándose en el horizonte, se filtraba a través de las hojas en jirones de luz sanguinolenta, creando sombras danzantes que jugaban con mi imaginación, transformando troncos y arbustos en figuras grotescas y amenazantes. Sentí una inquietud creciente, una sensación de que algo nos observaba desde la espesura. Alrededor de la medianoche, la llanta delantera derecha reventó con un golpe seco y violento, como un disparo en la oscuridad. El volante vibró con fuerza y luché por mantener el control de la camioneta, maniobrándola trabajosamente hacia un lado del camino, un terraplén polvoriento que descendía abruptamente hacia lo que parecía ser un cuerpo de agua oscuro y extenso. El silencio que siguió al apagarse del motor fue casi ensordecedor, un vacío opresivo que pesaba sobre nosotros como una losa. El croar de las ranas, antes un sonido de fondo, ahora resonaba con una extraña intensidad, un lamento gutural que parecía emanar de las profundidades de la tierra. ¿Qué pasó, papá?, preguntó Mateo con voz somnolienta, su coche de carreras olvidado en el suelo de la camioneta. Elena se desperezó, con los ojos aún nublados por el sueño, pero su rostro se tensó al percibir la oscuridad y el silencio antinatural que nos rodeaba. Una llanta reventada. Nada grave. La cambiaré rápido y seguiremos, les aseguré, tratando de sonar más confiado de lo que me sentía. Pero mi voz temblaba ligeramente, traicionando mi creciente nerviosismo. La oscuridad que nos envolvía era densa, casi tangible, y la linterna de mi teléfono apenas lograba arañar la superficie, proyectando un débil círculo de luz que parecía ser tragado por la negrura circundante. Cada sombra parecía albergar una amenaza, cada ruido de la noche un presagio siniestro. Mientras luchaba con la gata y la llanta de repuesto, mis manos torpes y entumecidas por el frío, un sonido distante llegó hasta nosotros. Al principio pensé que era el viento gimiendo entre los árboles, un lamento melancólico y solitario, pero a medida que se hacía más fuerte, más definido, un escalofrío me recorrió la espalda, un sudor frío empapó mi frente. No era el viento, era un lamento, un llanto largo, desgarrador, lleno de una angustia tan profunda que parecía provenir de lo más profundo del alma, un aullido de dolor que resonaba en la oscuridad, como el lamento de un animal herido. Los niños se acurrucaron más cerca de Elena, sus ojos muy abiertos y brillantes en la penumbra, sus rostros pálidos y demacrados por el miedo. Incluso ella, que siempre había sido la más escéptica con las historias de fantasmas y leyendas, tenía una expresión de creciente inquietud, una mezcla de incredulidad y terror que reflejaba la mía. Me miró con los ojos llenos de preguntas que no me atrevía a responder. El llanto se acercó y pude distinguir las palabras, aunque pronunciadas con un dolor tan profundo que las desgarraba, convirtiéndolas en un gemido ininteligible. ¡Ay, mis hijos! La voz era femenina, pero no humana. Era un lamento espectral, un eco del sufrimiento que resonaba en el aire como una maldición. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, un tambor frenético golpeando contra mis costillas. Recordé las historias que mi abuela me contaba de niño,
las leyendas de la Llorona que vagaba por los cuerpos de agua buscando a sus hijos perdidos. Siempre las había descartado como cuentos para asustar a los niños, como supersticiones de viejas. Pero ahora, en medio de esta oscuridad opresiva y este lamento penetrante, una duda fría y paralizante comenzaba a sembrarse en mi mente, una certeza irracional que me helaba la sangre. El llanto parecía provenir del agua oscura que se extendía al pie del terraplén, una extensión sombría y misteriosa que reflejaba el cielo encapotado como un espejo roto. Tomé la linterna y apunté hacia allí. El haz de luz temblaba en mi mano, danzando sobre la superficie del agua y revelando solo sombras y reflejos distorsionados. Al principio, solo vi la superficie oscura y ondulante, salpicada de brillos extraños y fugaces, pero entonces una figura comenzó a emerger de las sombras, elevándose desde las profundidades como un espectro acuático. Era una mujer vestida de blanco. Su ropa larga y vaporosa parecía flotar sobre el agua, ondeando sin viento como una niebla fantasmal. Su cabello largo y oscuro, enredado y empapado, caía sobre su rostro, ocultando sus rasgos en una oscuridad impenetrable. Pero la desesperación que emanaba de ella era palpable, casi física, una fuerza opresiva que pesaba sobre nosotros como una losa. Sus manos estaban extendidas, los dedos largos y huesudos retorciéndose en un gesto de súplica y desesperación, como si buscara algo que se le había arrebatado, algo precioso e irrecuperable. El lamento se intensificó al vernos, convirtiéndose en un grito de dolor tan puro y desgarrador que me heló la sangre. Un alarido agudo y penetrante que resonó en el silencio de la noche como un presagio de muerte. Los niños se aferraron a Elena, sollozando en silencio, sus pequeños cuerpos temblando incontrolablemente. Incluso yo, un hombre adulto y racional, sentí un terror primario, una necesidad instintiva de huir, de correr lo más lejos posible de esa aparición aterradora. «Quédate aquí», les dije a Elena, mi voz apenas un susurro ronco y tembloroso. Mis piernas se sentían pesadas, como si estuvieran hechas de plomo, pero una fuerza invisible me impulsaba hacia adelante. Necesitaba saber qué era esa cosa, aunque una parte de mí ya lo sabía y se negaba a creerlo, aunque mi mente se resistía a aceptar la horrible realidad que se desplegaba ante mis ojos. Di unos pasos vacilantes hacia la orilla, la tierra blanda y húmeda cediendo bajo mis pies. La figura no se movió, pero su llanto parecía dirigirse directamente a mí, atravesándome como un cuchillo helado, desgarrando mi alma con su dolor. Mis hijos. ¿Dónde están mis hijos? La pregunta, más que palabras, era un lamento acusador, una súplica desesperada que me hacía sentir culpable de una tragedia que no había cometido. Su voz era un eco de dolor, una mezcla de lamento y acusación, un sonido que parecía provenir de otro mundo, de un lugar de sufrimiento eterno. Por un instante, tuve la absurda idea de decirle que mis hijos estaban a salvo en la camioneta, que estaban bien, pero la lógica se desvaneció ante la presencia espectral que tenía delante, ante la certeza de que estaba presenciando algo que desafiaba toda explicación racional. De repente, la figura dio un paso hacia adelante, internándose más en la orilla, sus pies apenas rozando la superficie del agua. Por un breve instante, el viento, que había estado en calma hasta entonces, se levantó con un gemido lúgubre, agitando su cabello oscuro y revelando su rostro. Pude vislumbrar un rostro desfigurado por el sufrimiento, demacrado y pálido como el de un cadáver, unos ojos vacíos llenos de una tristeza eterna y una locura indescriptible. Era un rostro que no pertenecía a este mundo, un rostro atormentado por la pérdida y la desesperación. El terror me paralizó, me inmovilizó como una presa ante su depredador. Nunca había sentido algo así, una sensación de pánico tan absoluto que me impedía moverme, respirar, pensar. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentía que iba a estallar y un sudor frío me empapaba de pies a cabeza. Fue Elena quien reaccionó primero, su instinto maternal anulando el miedo que la atenazaba. Encendió las luces altas de la camioneta, inundando la orilla con un haz blanco y brillante que rasgó la oscuridad como un cuchillo. La figura pareció retroceder ante la luz, como si le quemara la piel. Su lamento se convirtió en un alarido agudo y desgarrador, un grito de agonía y furia que resonó en el bosque, despertando a las aves nocturnas y haciendo temblar a los animales en sus madrigueras. «Rápido, Javier, sube», gritó Elena con voz temblorosa, su rostro pálido y bañado en lágrimas, pero con una determinación feroz en sus ojos. Obedecí sin dudarlo, tropezando en mi camino de regreso a la camioneta. Mis piernas temblaban incontrolablemente y mis manos apenas podían agarrar la manija de la puerta. Me lancé al asiento del conductor, encendí el motor con manos temblorosas y pisé el acelerador a fondo, sin importarme el estado de la llanta de repuesto.
Las llantas patinaron sobre la tierra húmeda, levantando una nube de polvo y barro antes de agarrarse al camino y lanzarnos hacia adelante, alejándonos de esa pesadilla viviente. Miré por el espejo retrovisor, mis ojos fijos en la orilla iluminada por los faros. La luz blanca y cegadora revelaba un paisaje desolado y vacío. La figura blanca había desaparecido, fundiéndose de nuevo con la oscuridad y el agua, esfumándose como un fantasma al amanecer. Sin embargo, su llanto, aunque más distante, aún resonaba en el aire, persiguiéndonos a través de la noche, un eco persistente de dolor y desesperación que se grabó a fuego en mi memoria. No hablamos durante kilómetros. El silencio en la camioneta era pesado, cargado de un miedo que ninguno de nosotros podía negar, de una experiencia que nos había marcado para siempre. Los niños se habían quedado dormidos, agotados por el susto y la tensión, pero yo sabía que esa noche algo fundamental había cambiado dentro de nosotros. El mundo ya no era un lugar tan seguro y predecible. Las leyendas, los cuentos de fantasmas, habían cobrado una nueva dimensión, una realidad aterradora que acechaba en la oscuridad. Nunca volví a tomar esa ruta, y cada vez que escucho el sonido lejano de un lamento en la noche, el llanto de un niño o el gemido del viento entre los árboles, una punzada fría me recorre la espalda, recordándome el encuentro aterrador con la mujer de blanco a orillas de aquel oscuro cuerpo de agua. La Llorona, su dolor, su búsqueda eterna, se habían grabado en mi memoria como una cicatriz imborrable, una herida que nunca terminará de sanar. Y ahora sé, con una certeza escalofriante, que las leyendas a veces son mucho más reales de lo que queremos creer, que el mundo está lleno de misterios oscuros y fuerzas sobrenaturales que escapan a nuestra comprensión, y que a veces el terror se esconde donde menos lo esperamos, esperando el momento oportuno para revelarse. Ahora ya lo sabes, lo que escuchaste esta noche no fue solo una historia, fue un recuerdo, una advertencia, o quizás un eco de algo que aún está por suceder. Si aún no puedes dormir, no te preocupes. Volveré pronto con otra pesadilla,